Buen día máquinas, ¿cómo están? Bueno, voy a contar un poco mi historia para que a quien le sirva le sume, obviamente que es todo con intención de ayudar y de aportar lo más posible. Mi nombre es Santiago, argentino, nací en Buenos Aires en un barrio y desde que nací siempre fui un tipo muy compañero. De hecho, mucho en la escuela siempre quedaba pegado con quilombos o rebeldías de compañeros y siempre era el que quedaba en el medio y creían que el que lo había causado era yo. Pero bueno, así y todo para que entiendan un poco que mi personalidad, mi actitud de compañerismo nunca fue, por ejemplo, en esos casos que me, me retaban y demás, nunca, siempre tuve una actitud de tomármelo, o sea, no, ya está, es lo que me tocó, no echaba culpas ni mandar al frente a nadie. Y eso también creo que es algo que refleja mucho también la actitud con la que vamos creciendo. Capaz es algo innato, no todo se practica, no todos terminan eh, tomando esa actitud o esa forma de responder ante las situaciones. Muchas situaciones son las que yo no elegí, pero las tuve que vivir, como todos también les ha pasado. Desde que terminé el colegio, tuve siempre una condición distinta, porque en el colegio, como muchos capaz también que están viendo esto, conocen o fueron de esos pibes que en el mismo colegio eran los que se sentaban atrás, los que no le daban bola al profesor, los que capaz jugaban al truco, esto y lo otro, y de una forma u otra se las arreglaban para seguir teniendo los resultados que esperaban y no repetir, se dice en Argentina, si me está viendo de otro lado, es volver a recursar el mismo año, o sea, perder un año más y graduarte o terminar el colegio un año después. Es una pérdida de tiempo terrible. Ahora ya creo que no se está repitiendo más, pero bueno, en su momento yo repetí tercero, que era el año en el que al año siguiente todos mis compañeros incluso se iban del colegio, se iban a pasar a otra rama del colegio en la que ya no iba a tener contacto con ninguno de ellos más que cruzarnos fuera de los horarios de clase. Y eso me hizo recursar un año más, perder un año más y conectarme con un grupo de un año menor al mío, pero nuevo al fin y al cabo, y eso también me dio muchas herramientas para adaptarme a estar con nuevos compañeros, con contactar de nuevo con la gente y de cero también. Y bueno, obviamente que todo ayudó a lo que somos hoy. Después, pasados 2 años más dentro de este colegio, el colegio mismo me echó por juntarme con mis ex compañeros que estaban en un año más. El mismo colegio me echó, no voy a mentir, teníamos el hábito de drogarnos ya desde cuarto año más o menos de secundario. Salíamos, íbamos a una esquina y el hábito era juntarse y fumar marihuana, drogarnos básicamente en una esquina de alrededores del colegio o irnos al centro más cercano y demás. Y bueno, eso pegó feo en todo lo que son los directivos y fui el único de mi grupo al cual no sé si todos le han echado capaz, padres capaz han echado la culpa a mí, como si yo fuera el dealer, por así decirlo. Pero bueno, me terminaron echando del colegio, no me dieron la posibilidad de seguir en ese colegio y ahí fui a otro colegio. En ese otro colegio de vuelta tuve que transitar el cambiar de vuelta por tercera vez, por segunda y por tercera vez, cambiar de compañeros de vuelta, un grupo nuevo, otros hábitos, la verdad que era mucho más tranquilo, si se puede decir que la contra es salir a fumar a la esquina, por así decirlo. Este ámbito era mucho mejor en este colegio nuevo, pero ahí pasaron muchas cosas que me empezaron a diferenciar o a querer hacerme diferenciar de los demás porque pasé
más de 4 cursos, 3 en los que siempre tuve que estar conectando con gente nueva y demás, y ahí es donde más me empecé a conocer a mí, cuando empecé a conocer a nuevas personas y la diversidad de hábitos, de pensamientos, de formas de actuar, de formas de juntarse, eh, que conocí ahí fue increíble. Y hoy doy gracias a Dios también por todo ese proceso, porque literalmente ese proceso es el que hoy me dio esta posibilidad y no puedo arrepentirme de nada, literalmente estoy completamente agradecido con todo eso. Pero al fin de haber estado de curso en curso en el colegio anterior y después de que me echen del colegio anterior, que no voy a mentir que en su momento capaz no lo vi muy complicado o muy importante el tema, después tuve y pasé por un proceso como un resentimiento, que no duró mucho, pero fue un resentimiento más que nada con el director del colegio del cual me echó, sin haber hecho nada y sin tampoco ser el más quilombero, pero bueno, caí en la bolsa. Y a lo que viene todo esto es que cuando me voy a este colegio nuevo, de vuelta nuevamente a conectar con nuevos compañeros, nuevo grupo, ahí conozco a una persona, mi primera novia, después terminamos eh, separándonos antes de terminar el colegio, pero lo más importante no fue eso, más allá de que dejó muchas enseñanzas y aprendizajes, sino que con todo eso que fui superando, más también sumar un tema o una condición amorosa o de noviazgo, y superar eso más allá de todo también, que eso tendrá su historia luego. En ese mismo año, en esos mismos 2 años que me quedaban para terminar el colegio, en este colegio nuevo incluso, la secundaria, eh, ahí se me presentó una propuesta de emprendimiento a mis 17 años y desde ahí todo cambió. Como ven acá, para que vean toda esta cantidad de libros, son libros todos de educación, no hay ni una novela, no hay nada que no deje un aprendizaje atrás de todos estos libros, y esto fueron las bases que a mí me hicieron crecer y creer en que todo es posible. Literalmente a mis 17 me plantean esta propuesta de emprendimiento, era un emprendimiento de network marketing. Entre esos, más allá de lo que es el conectar y el crear equipo, estaba como pilar fundamental la educación personal, y eso es lo que más a mí me llenó, porque no llegué a, a tener ningún resultado en este negocio de network marketing, pero ni a crear equipo ni nada, sí a relacionarme con equipos, con gente que yo teniendo 17 años tenían 26 y querían dejar de trabajar, ya era otra condición, un grupo nuevo. Gracias a eso pasé de distintos grupos de adolescencia a directamente juntarme en un entorno en el que las personas estaban buscando salir del trabajo en el que estaban, con ya 26, 27 años, y yo con 17 empecé a tomar la actitud que tomaban estas personas que así y todo con 27 años estaban en actitud completamente predispuesta a aprender, con una capacidad de aprender al máximo y una capacidad de aceptar el cambio, que eso es algo muy importante, y después también vamos a hablar fuertemente sobre ese tema en algún video. Pero desde ahí yo creo que de haberme juntado con personas en distintos niveles es donde dije, es por acá, voy a darle con todo, que significa aprender, mm, separarme del yo anterior y crear y transformar el yo que en su momento estaba transitando todo este proceso. No llegué a terminar el colegio, que ya terminaba las clases, digamos, y me iba a juntarme con este grupo. Acá se termina el colegio en sexto de secundaria, yo estaba en quinto, y cuando salía me iba hasta Adrogué, que es otra localidad, 3 localidades de donde yo estaba normalmente, viaje en tren, todo, para juntarme con este entorno. Ahí hablábamos de emprendimiento, desarrollo personal, se hacían como si fueran mentorías, pero se hacían capacitaciones, y todo eso la verdad que fue lo que fue creando los pilares fundamentales de mi creencia, de mi determinación a buscar el éxito siempre,
Y como digo, hoy en día el éxito no es simplemente monetario, el éxito es mental, el éxito en salud, en relaciones, en mentalidad, o sea, tener salud mental, salud física y tanto también en el ámbito espiritual como en el financiero, engloba todo, no simplemente sos exitoso por lo que tenés, por lo material o por el dinero, pero bueno, también tema para otro video que después vamos a explotar mucho mejor. Acá estoy contando mi historia para que a quien le sirva se siente identificado, y si se siente identificado, bienvenido sea, porque lo que más quiero ahora es crear un grupo en el que todos nos podamos ayudar entre todos. Y al cabo de juntarme con todo este entorno, en un momento se empieza a disolver, porque la empresa también se empezó a disolver, pero fui siempre fui siempre metiéndome, digamos, en los eventos más grandes de esta empresa. Eventos enormes de más de 1000 personas, en las que se juntaban 1000 personas que estaban siguiendo la dirección del emprendimiento. De ahí viene una frase que a mí me encanta, que decían siempre cuando cerraban los eventos, que es: nos vemos en las playas del mundo. Y de ahí creció mi deseo de decir: ¿por qué buscaría el resultado de un empleo cuando veo a mi alrededor que el empleo no me da lo que yo quiero? Y ahí empecé a salir a buscar y a crear mis convicción firmemente de que un empleo capaz no me va a dar a mí personalmente la vida que yo quiero vivir, la posibilidad de recorrer el mundo, de conocer las playas del mundo. Empecé a atar hilos de todos lados, de ejemplos de personas que trabajan, de cómo trabajan 9 meses de los 12 meses del año, siendo generosos, porque realmente las personas trabajan 11 meses con un mes en el año de vacaciones para hacer lo que les plazca, y depende también la antigüedad que tienen y el permiso que les dé el trabajo. Así que sumado a eso, el limitante monetario también que se tiene y todo, fue algo que reafirmó mi decisión de: yo no quiero esta vida, no quiero estos resultados, no quiero seguir estos pasos. Así que a partir de ahí empecé a seguir mi camino, obviamente fui a buscar un trabajo. Primer trabajo después de haber terminado esos 2 años, siempre en el emprendimiento, desde los 17, que me faltaba un año todavía para terminar la secundaria. Me compré 2 libros básicos que fueron mis pilares en ese tiempo, y cada vez que, como yo era del colegio anterior el que se sentaba atrás y jugaba al truco, en este colegio nuevo era como jugaba al truco, es un juego de cartas, y no le daba ni bolilla directamente a lo que es el curso, lo que enseñaba un profesor, ni nada. Era como muy rebelde, por así decirlo, pero porque no me llamaba, no me atraía, y también las personas que estaban enseñando entendía que un profesor podía enseñarme sobre administración de empresas, y al final le pregunto cuántas empresas administró y nunca administró ninguna. O sea que empecé a entender de quién quería aprender, y que tenía que aprender de alguien que tenía los resultados, que los vivía o que los había creado, que los había transitado, para entender todo esto. Temas también, de acá estamos sacando un montón de temas para otros videos, pero particularmente desde ahí empecé a querer aprender de personas que realmente compartían conocimientos y aprendizajes que no venían únicamente de una memorización, sino de un aprendizaje, de una experiencia en la que el que salgas victorioso no era la única forma de aprender, sino que también tenías mucho más que aprender de las derrotas que de las victorias. Y de ahí vinieron 2 libros básicos con los que me iba al colegio y los leía en los tiempos libres que había, o mismo también cuando algún que otro profesor faltaba y demás. No me conectaba con este grupo nuevo en el colegio nuevo en el que estaba, sino que me llevaba estos libros y me ponía a leer. Directamente eran 2 libros básicos que siempre voy a recomendar, que es Piensa y hágase rico, de Napoleón Hill, y Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, de Dale Carnegie. Son 2 libros que, desde la base que yo venía del entorno con el que me juntaba, que eran de los chicos del emprendimiento, que me habían planteado, y yo dije: dale, vamos, me quiero juntar con ustedes, de networking. Esos 2 libros, justo acá tengo uno para que vean,
Piense y hágase rico, de Napoleón Hill. Lo estoy leyendo por tercera vez. El libro cambia cada vez que lo terminás de leer y lo volvés a leer, siempre cambia. También otra cosa para otro tema, pero desde que empecé ese camino y empecé a leer estos libros, todo se empezó a dar, como que empecé a crear yo mis circunstancias y no dejé que las circunstancias determinen lo que yo quería vivir y cómo lo quería vivir. O sea que más allá de que algo malo me pase, siempre era tomarlo de una forma en la que cómo puedo sacarle el jugo o cómo puedo sacar el aprendizaje que hay detrás de esta experiencia. Mucho es trabajo mental, no simplemente trabajo físico, y eso es lo que yo entendí, que primero tenía que creerlo, traerlo en mi mente, empezar a adoptar pensamientos de lo que yo quería en vez de lo que en mi entorno había, y por eso empecé a autosugestionarme con la lectura. La lectura diaria de estos dos libros fue la que empezó a abrirme un mundo distinto, completamente distinto al que muchos allá afuera van a ver. Y si vos estás también transitando esto o dudando de si hay un mundo distinto al que toda la mayoría de las personas ve y que a vos no te gustaría verlo como ellos, te invito a que me sigas y a que nos juntemos, a que me mandes un mensaje, porque me encanta siempre hablar de estos temas. Es algo que está transformando, que transformó mi vida y sigue transformándola, porque no llegué a ser todavía la persona que voy a ser, y también de igual forma vos. Así que, pasando un poco de esto en claro, me apegué mucho al desarrollo personal y a la educación personal y propia, no a buscarla allá afuera, sino a alimentarme yo. Hoy tengo 26 años, a los 17 arranqué, hoy tengo 26, están por pasar casi 10 años, para el año que viene pasarían 10 años de que me metí en el desarrollo personal, pero hubo muchas idas y vueltas en ese proceso. En un momento se disolvió la empresa de Network Marketing, se disolvió el grupo también, y yo todavía estaba en el colegio, ahora ya estaba en el último año de secundaria, y de ahí salía el ver a mi alrededor que los profesores ya empezaban a preguntar qué van a estudiar cuando terminan el colegio, y todos respondiendo a una materia, algo de la facultad, algo de la universidad, una materia, una tesis, lo que fuere, y yo constantemente diciendo, che, no se me viene nada a la mente, o sea, no me gustan las opciones que hay allá afuera para estudiar, que reflejan el fin o el resultado que me va a dar a mí. Por eso nada me llenaba, mientras veía que todos a mi alrededor decían una materia, yo no tenía nada que responder más que voy a aprender, voy a llevarme por el camino, porque no creía o no conocía todavía la posibilidad de crear algo propio. Tenía el emprendimiento, que era el negocio de network marketing, del cual dependía como de esto yo viviría, pero, o sea, visionaba los resultados, pero si esa empresa se caía, capaz yo no conocía al fondo la posibilidad de la que hoy vivo, que es crear yo mi propia fuente de ingreso. Y eso también es algo muy importante, que es tener la seguridad de que vos podés crear tu propia fuente de ingreso, que no tenés que ir a pedir allá afuera la oportunidad, o que alguien te dé un puesto, que alguien te dé un sueldo, que alguien te dé la posibilidad de que vos inviertas tu tiempo en la empresa de él. Pero bueno, obviamente que todo hay que transitarlo, el trabajo no digo que es malo, digo que es un proceso que todos tienen que vivir, y si todos lo viven constantemente durante toda su vida, de igual forma, y les hace bien, no está mal. El tema es cuando ya no te hace bien y podés cambiar esa condición, no importa la edad que tengas, seas joven, seas grande, no te dejes basar por excusas, porque más allá de todo las excusas las ponemos nosotros mismos, no son reales. Así que desde ahí termino el año de secundario y no me quedaba nada más que hacer. Yo trabajaba me faltó aclarar,
que los momentos de vacaciones que había entre un año y el otro de secundario, y cuando termino el secundario también, yo trabajaba de repartidor, repartía aceites de oliva en los supermercados, era el que entraba y era no repositor, pero sí repartidor, compraba mercadería, iba y la revendía y la ofrecía en comercios nuevos por la zona. Si tenía un auto, manejé desde chico. Y así empecé a hacer mi dinero. Después me junté con mi primo y salíamos con mi primo a vender unas papas fritas como las Lays a distintos supermercados y demás por acá, comprando directo y revendiéndoselo a los supermercados con un margen de ganancia que nos daba para, ni siquiera para vivir, pero nos daba para manejarnos un poquito. Yo hacía lo que me gustaba en su momento, que era manejar, no lo veía como pesado y además se disfrutaba. Hubieron veranos, para que entiendan, que también se sufre, pero es la forma en como vos te lo tomás, que yo trabajaba en los veranos acá en Argentina es increíble el calor, el sol que hay, y como yo manejaba del lado izquierdo, el brazo que daba a la ventana siempre estaba rojo y colorado en diferencia al brazo derecho. O sea, yo todos los veranos, cuando terminaba, tenía un brazo bronceado completamente y el otro estaba blanco al nivel de la blancura que yo tengo. Y esa era una de las experiencias, condiciones que pasaban. Capaz era algo que era una consecuencia, ¿no? Una consecuencia de eso. Pero bueno, así y todo, para no alargarlo, trabajé desde los 17, 16 más o menos, hacía repartos, porque también vengo de una familia que hace repartos, así que empecé a duplicar eso también, que es como trabajar de forma independiente, literalmente. Y a partir de ahí terminó el colegio y ya se había disuelto también, así como la empresa de network marketing, pero lo que nunca se dejó de tener como base fue el desarrollo personal, y también se disolvió la posibilidad de seguir repartiendo, de seguir trabajando de reparto, así que fui a buscar un empleo. Desde Facebook vi un lugar en el que podías hacer tus propuestas o veías propuestas de empleo, me llaman a una entrevista. Voy directamente, llego a una oficina en el centro de Buenos Aires y me plantean la propuesta, era de venta de autos desde una consultora, no desde un concesionario oficial, que la consultora básicamente era una conexión con concesionarios distintos de distintas marcas y era el rubro de la venta. El rubro de la venta, como se ve en el logo de Wall Street, por ejemplo, que era llamar por teléfono y vender, bueno, me metí en ese mundo, el mundo de llamar por teléfono y vender 100% comisión. Significa que no tenía nada garantizado a fin de mes más que los esfuerzos o la cantidad de trabajo que yo generaba y las ventas que generaba, porque yo podía llamar 10.000 veces y no vendía una. De igual forma, todos esos llamados servían más que de experiencia que para darme el resultado monetario a fin de mes. Así que también estaba todavía surfeando las olas de la inseguridad, por así decirlo, pero el aprendizaje absoluto. También muchas veces esas experiencias te traen más aprendizajes de lo que te trae algo seguro de estar en un escritorio y hacer lo mismo siempre, o que te den una tarea y cumplir con esa tarea y saber que tenés algo a fin de mes, porque vivís en una forma en la que ya normalizás poner el trabajo, cambiar, evolucionar, desarrollarte, aprender constantemente, y eso agradezco. Por eso no puedo arrepentirme de nada de todo lo que fue este camino y este proceso que viví. Desde ahí pasé directamente a estar 3 años metido en ese rubro. En ese rubro dejé un poco lo que es desarrollo personal, porque empecé a meterme en un entorno en el que era como si fuera una secundaria de segunda mano, o sea, una secundaria más evolucionada. Ya estábamos trabajando, pero teníamos malos hábitos, todavía seguía drogándome, seguía fumando marihuana, seguíamos juntándonos en una plaza a tomar alcohol, a fumar y todas esas porquerías que yo en su momento no me daba cuenta. Hoy, gracias a Dios, ya transformé todo ese entorno, pero todo ese surfear, esa experiencia, digamos, ¿no? Todo transitar esa experiencia en grupo en el que constantemente
los meses se pasaban volando, por así decirlo. Directamente se pasaron 3 años y yo seguía en el mismo rubro. Fui alternando en distintos rubros, capaz después pasé a vender no coches por teléfono, sino obras sociales. Este rubro traía muchas cosas que en otro momento voy a hablar también, pero lo importante fue que el entorno era un entorno de desarrollo también, en el que las personas sabían que tenían que aprender, pero también era un entorno que te destruía la salud, las relaciones eran destructivas porque eran personas que capaz hoy con esta conciencia lo digo, nos basábamos mucho en el resultado, no en el proceso, buscábamos el dinero fácil, porque al no tener nada seguro que hacíamos, tratábamos de buscar la forma más fácil de tener dinero, no capaz la más inteligente. La empresa se empieza a destruir de a poco. ¿Por qué? Porque muchas personas trabajando en conjunto de una forma, digamos, no positiva, una forma destructiva, terminan destruyendo la empresa. Por eso lo más importante siempre es el eslabón de cuál trabajo pones y trabajar con un grupo de personas que también tengan los mismos valores. La empresa tenía unos valores, pero capaz nosotros como empleados estábamos con el valor de que como la empresa no nos daba nada de seguridad, salíamos a estafar por teléfono, estafar en relación, en sentido de decir que iban a retirar un coche en tal monto de tiempo, cuando en realidad no era así. Y así seguía todo el proceso, destruyéndome en relaciones, en salud, en hábitos, en mentalidad, porque más allá de que estábamos transitando este proceso, de que teníamos que aprender y que teníamos conciencia de que teníamos que ser mejores para tener un resultado mejor, que eso está bueno, el entorno no ayudaba, los hábitos no ayudaban y así y todo iba dando sus consecuencias. Terminé en un ámbito en el que era común el drogarse, el tomar alcohol, el salir los fines de semana y todas esas cosas que hoy entiendo y me transformaron a la persona que soy, que hoy ya entiendo que no suma, y si no suma, resta, y si resta, lo quito de mi vida. Eso es la determinación y el autodominio que hoy me transformó a mí y hoy está haciéndome vivir la vida que ni había soñado, ni que había soñado, pero que no había pensado a este nivel. Más allá de que todavía no soy quien voy a llegar a ser, como siempre digo, es una frase de cabecera hermosa, eh, que da mucha posibilidad. Transité muchas cosas lindas en ese proceso del trabajo porque me sumé a estudiar coaching ontológico, que viene de la rama de la programación neurolingüística, la PNL y demás, que es todo el cómo generar una transformación desde adentro para que se materialice en el afuera. Por ejemplo, algo que tiro acá, un tip muy importante que me enseñó el coaching ontológico es qué pensamientos son, que más allá de los pensamientos, para que sepas, los pensamientos los capaz te los da el entorno, pero vos decidís qué creer y qué no creer sobre esos pensamientos que tenés y cómo dejar de tener esos pensamientos también es autodominio propio. Y hay pensamientos que te limitan, pensamientos limitantes se les llama dentro del mundo del coaching, y otros que son pensamientos que te abren posibilidades. Pensamientos limitantes o pensamientos que te abren y te dan posibilidad. Después voy a hablar mucho mejor de este caso, pero bueno, metido en ese ámbito, máquina, terminamos de trabajar en eso y sale una propuesta de empezar a... Yo siempre, ya antes de salir del trabajo, ya estaba buscando cursos nuevos para aprender, porque siempre mi base fue esto, el desarrollo personal, el aprender por mí mismo, por la experiencia, por alguien que ya haya tenido, que esté enseñando y yo apalancarme de eso. Mi capacidad de aprender nunca bajó, en algunos momentos más que otros, pero nunca fue nula. Y me pagué una guía para emprender que fue muy valiosa para mí, para empezar a crear tiendas digitales y empezar a transitar el mundo del e-commerce, que hoy es viral y hoy es muy, eh, o sea, hoy está dando muchas oportunidades y hoy se las dio a muchas personas también. En su momento yo lo arranqué en el 2020
empecé a hacer tiendas, tenía que salir a trabajar a las 10 de la mañana a la oficina, todavía seguía trabajando de vendedor y me quedaba hasta las 5 de la mañana para levantarme a las 8 para salir, 8:30, pero me quedaba hasta las 5 de la mañana aprendiendo a cómo crear una tienda. Creé mi primera marca, SB Market House, le puse, eran cosas como relojes digitales, auriculares y demás. No tuvo éxito, pero fue el inicio de todo el proceso. De ahí aprendí a armar tiendas digitales, me copé mucho con eso, me encantó. Empecé a vender por Marketplace dentro de Facebook, empecé a hacer envíos, ahí empezaron mis primeros envíos dentro de la oficina en la que trabajaba como vendedor, embalé mi primer reloj que se iba al interior del país por encargo y digamos, por envío, por Andriani, por Correo Argentino, que son empresas de paqueterías y que te envían. Perdón, ahí cortamos porque estoy un poco tomado de la voz. Y desde ahí empezó el mundo nuevo. Desde ahí empezó el mundo en el que ahora estoy, que es aprender, dejarme enseñar, dejarme llevar por enseñanzas nuevas, por aprendizajes, que me fascinen los errores, que me fascine el equivocarme y obviamente también el disfrutar de los resultados que la vida me fue dando. Hoy soy alumno de mentores, que eso también es la base de todo. Antes capaz era, vos sos un alumno siempre. Eso quiero que lo tengas siempre, máquina, eh, presente, porque sos un alumno siempre. Cuando entras al primer trabajo y te empiezan a capacitar para lo que vas a hacer, sos un alumno. Cuando entras a un rubro de ventas como el mío, sos un alumno del supervisor que te va a enseñar a cómo vender ese producto. Sos un alumno siempre. Y para no dejar de lado seguir siendo alumno, este año 2026 pagué, mi primer mentoría fue en el 2025 que la pagué, pero este año empecé la mentoría más firme, pagué un año entero de mentoría con un mentor que tiene los resultados que yo quiero, que eso es lo más importante también, que te bases en alguien que tiene los resultados, que vivió, que experimentó todos los aprendizajes para que vos hoy, que estás transitando el mismo camino, sepas dónde vas a tener, obviamente, situaciones en las que te van a hacer tirar todo por la borda, pero que te las anticipen antes va a hacer que puedas tener una fuerza mental de posibilidad que evite que vos caigas en el camino y seas uno más de esos que no lo logró. Bien, que te dicen, que te digan que tal momento va a ser difícil, pero que lo tenés que transitar, lo tomás de distinta forma a cuando no te lo avisan, cuando vos vas derecho por la vida, tratás de emprender, no te dio resultado y volvés para atrás. Volvés a cuando ya tu emprendimiento te dio resultados, dejó de darlos, no seguís intentando por tu fuerza, tu fortaleza mental y volviste para atrás, volviste a buscar de vuelta un empleo, que no está mal, pero es parte de tu proceso. Y como digo yo, tu historia es tu fortuna. Tu historia siempre va a ser tu fortuna, tu historia no va a ser igual a la de nadie. Por eso hoy estoy contando la mía, para que a vos te sirva y para que eso a vos te dé también seguridad, para que te dé la garantías no hay, brother, pero para que te dé la fortaleza mental que necesitas para tomarlo así. Tu historia es tu fortuna. Si te toca volver al barrio, si saliste del barrio y tenés que volver, si saliste de la casa de tus padres y tenés que volver, tu historia va a ser tu fortuna. Nunca te olvides de tu historia porque la vas a tener que contar y el día de mañana le va a dar mucha fe a muchas personas. Así que, terminando un poco, bro, hoy vivo del e-commerce, hoy vivo de aprender constantemente, hoy vivo de mis negocios y así y todo tuve una historia que le quedan muchos pasos todavía por comentarte. Abrí mi primer local con 26 años, lo abrí este año, lo tuve que cerrar también por cuestiones del sistema. Que también voy a explayarme mucho más después. Si les interesa, coméntenme qué les gustaría que hable. Si viste este video, quiero que te reconozcas,
porque no cualquiera termina de ver un video que le enseña o que cuenta la experiencia de alguien más que también a vos te puede servir. Así que esto es para dar fe, para darle fe a muchas personas, que este es el primer video en el que cuento mi historia y lo voy a seguir haciendo porque, como dije, tu historia es tu fortuna. Así que sin mucho más que agregar, del e-commerce lo empecé en el 2021. Hoy vivo del e-commerce con 25, 26 años en el 2026. Y la verdad que es un negocio, es un camino que nunca se va a terminar. Por eso lo tenés que aprovechar. Es mucho más importante disfrutar el camino que esperar las recompensas que el camino te va a dar. Porque así como dice la frase, es más importante el proceso que el resultado. Tenés que disfrutar el proceso para que ese resultado se dé. Bien, muchas personas quieren vivir el resultado, pero se olvidan de que tienen que disfrutar el proceso que los llevó a ese resultado. Reflexión que después voy a hablar. Todo lo que digo que después voy a hablar, díganme qué les gustaría que hable primero en el siguiente video. Así también, si a ustedes les sirve, a mí me sirve porque me hace bien y me hace sentir que es un propósito mío también compartir, como el de todos, como el tuyo va a ser en un futuro, compartir. Vos compartís desde que naciste, compartís. Compartiste experiencias en el primario, en el secundario, en tu transición entre tus distintas edades, compartiste siempre a amigos nuevos tu historia, compartiste también después el X cosa que hayas aprendido, la compartiste, la enseñaste. Por eso venimos acá al mundo a dar más que a recibir. El que vive para servir, sirve para vivir. Bien, así que siempre da. No esperes. El esperar te pone en una condición de ser una persona que espera recibir. Bien, y si vos te enfocás en servir, el resultado siempre va a venir. Siempre, de alguna forma u otra, aunque no tengamos conciencia de dónde viene, va a venir. Por eso siempre da lo mejor de vos, siempre dale para adelante, aprende más de los errores, disfruta los errores, transitalos. Si tenés que llorar, llorá. Si tenés que actuar de una forma que sea necesario para que vos transites eso y lo lleves a otro nivel, para que a vos te lleve a otro nivel esa experiencia, transitalo, pero siempre con las bases en mantener tus relaciones sanas, tu salud, tu familia, tu condición financiera va a subir y bajar, pero no dejes que nunca te afecte. No te arruines el cuerpo, no te metas en drogas, no trates de buscar claridad en cosas ajenas, en experiencias externas, porque la claridad la vas a tener siempre y ya está en vos. Simplemente tenés que reconocerte, tenés que reconocerte siempre el proceso que viviste y agradecértelo. O sea, la primera persona que se tiene que agradecer es a vos mismo y tenés que transformar la persona que sos hoy para ser la persona que querés llegar a ser el día de mañana. Así que, máquinas, lo dejamos por acá. Ahora estamos en casa, armamos un estilo de escritorio para que vean, estamos acá aprendiendo, tomando un café. Hoy es un día increíble. Ya digo también cosas de las que voy a hablar después y luego, pero no sigas a tus deseos, que tus metas sean más grandes que tus deseos. Antes mi deseo era ver capaz un partido de fútbol, transité muchas cosas en mi vida que cada vez que pueda voy a explayarlo un poco más. Esto es un resumen, pero tuve muchos deseos. Los deseos están en la droga, están en las mujeres, están en las salidas del boliche, están en el alcohol, están en las cosas externas, en tener algo externo, pero nada de eso va a determinar lo que sos. Lo único que determina lo que sos son las acciones, tus pensamientos, cómo actúas en base a lo que te pasa. Así que disfrútalo, que tu historia es tu fortuna y nos vemos en el siguiente video. Let's go.